En este video analizaremos y resolveremos las páginas desde la 26 hasta la 41 que corresponden al proyecto Tu Historia de Transformación, que pertenece al campo formativo Lenguajes del libro Proyectos de Aula Tercer Grado de Educación Primaria. El proyecto se titula Tu Historia de Transformación. Dice, con esta aventura de aprendizaje, conocerás historias de distintas culturas que promueven el cuidado de la naturaleza y escribirás una narración que contribuya a concientizar a la comunidad de aula sobre un problema ambiental de tu localidad. Es decir, que el producto del proyecto será una narración. Puede ser un cuento, novela o leyenda. Y el contenido o tema de la narración es un problema ambiental de la localidad para concientizar a la gente. El campo formativo es lenguajes. Los ejes articuladores que se trabajan son la interculturalidad crítica, la igualdad de género, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y artes y experiencias estéticas. Lo que sabemos, de manera individual, pero considerando a tus compañeras y compañeros, realiza lo que se te pide. Haz un listado de palabras de lo primero que surge en tu mente con respecto de la pregunta, ¿qué es arte? Podemos anotar imaginación, creatividad, dibujar, pintar, escribir, cantar, bailar, actuar, teatro, música, danza, pintura, escultura. ¿Para qué crees que sirve el arte? Comunicar lo que pensamos y sentimos, crear cosas nuevas, embellecer un lugar, conocer lo que se ha creado en otros lugares, mostrar nuestros gustos. ¿Crees que pueda ayudar a mejorar un lugar o las formas de pensar? Explica tu respuesta. Sí, puede ayudar a mejorar un lugar haciéndolo más bonito, más limpio, más seguro o más cómodo. Mejora las formas de pensar al hacer reflexionar o cambiar de opinión sobre algún tema como la discriminación, la violencia o la desigualdad. Observa las siguientes imágenes y marca con una palomita lo que consideras arte. Esto que vemos aquí puede considerarse como arte. O sea, hay una construcción, un producto de arquitectura. Aquí vemos un libro, también puede ser arte, el caso es la literatura. De este lado también tenemos aquí una escultura, es arte. Por aquí tenemos a la danza, o sea que todos pueden ser considerados como artes. En asamblea, dialoguen sobre sus respuestas. Escuchen con atención y respeto a sus compañeras y compañeros. Esperen su turno y pregunten lo que no entiendan. Consideren las siguientes preguntas. ¿A qué lenguaje artístico corresponde cada opción que señalaron? La primera imagen corresponde a la arquitectura, la segunda a la literatura, la tercera a la escultura y la última a la danza. ¿De qué manera los ejemplos anteriores hacen pensar al espectador sobre una problemática ambiental? La música puede usar letras que hablen sobre el cambio climático y la contaminación. La pintura puede mostrar imágenes de paisajes destruidos y de animales muertos. La escultura puede usar materiales reciclados para representar el problema de la basura. La literatura puede usar palabras que narren historias sobre la destrucción de la naturaleza. La danza puede usar los movimientos del cuerpo para expresar la relación entre el ser humano y la naturaleza. El teatro puede dramatizar situaciones reales o ficticias sobre los problemas ambientales. La arquitectura puede crear edificios sostenibles, ecológicos y respetuosos con el entorno. El cine puede usar las imágenes y los sonidos grabados para mostrar situaciones reales o imaginarias sobre el pasado,
presente y futuro del planeta. ¿Cómo puede servir el arte para concientizar a las personas sobre un problema y cómo buscar una solución? El arte sirve para que las personas se den cuenta de los problemas que hay en el mundo a través de un dibujo, una pintura, una obra teatral, una narración o una película, y que despierte la solidaridad para ayudar en su solución. El arte puede servir para promover la conciencia de la gente, para resolver problemas sociales, culturales, políticos y ambientales por medio de las emociones y sentimientos que despiertan las creaciones artísticas. Regresen a las preguntas del numeral 1 y compartan sus respuestas. Si lo creen necesario, modifiquen lo que contestaron a partir de las ideas que escuchen de sus compañeras y compañeros. Lo que haremos. La literatura es una de las formas de expresión artística más antigua. Emplea como medio de expresión el lenguaje oral y escrito. Utiliza las palabras y las oraciones como herramientas. Persigue la belleza y la reflexión, no solo mediante el empleo de figuras retóricas, sino también con el ritmo y el sentido que se les dé a las palabras. También es una forma de manifestar sentimientos, de hacer descripciones, historias, espacios, narrar hechos reales o ficticios, exponer pensamientos e ideas mediante el uso artístico de la lengua, de la imaginación y de la creatividad con un propósito y sentido estético. En la literatura destaca la narrativa, que es el relato de hechos o acontecimientos que les suceden a los personajes en un tiempo y espacio definidos. Estos pueden ser reales o imaginarios. Ejemplos de narrativa son los cuentos, las novelas y las leyendas. En asamblea y con ayuda de su maestra o maestro, lean en voz alta el siguiente fragmento. Aquí tenemos un cuento que se titula Elena y el agua. Aquí tú puedes leer con calma esta narración que concluye en esta parte. De manera individual, tomando en cuenta a tus compañeras y compañeros, reflexiona sobre el cuento a partir de las siguientes preguntas. Respóndelas en tu cuaderno. ¿Por qué es importante cuidar el agua? Porque es un recurso vital para la supervivencia humana y el mantenimiento de los ecosistemas. El agua es esencial para la vida y es necesaria para el consumo, la higiene, la producción de alimentos y la generación de energía. Sin agua, la vida tal como la conocemos no sería posible. ¿Quiénes son los responsables de cuidarla? Todos somos responsables de cuidar el agua, es decir, los ciudadanos, las autoridades de gobierno, las instituciones públicas, las empresas, etc. ¿Qué acciones realizas con tu familia para la conservación del agua? Reutilizar cuando sea posible, almacenar el agua de la lluvia, tomar duchas breves, usar grifos de bajo consumo, cerrar los grifos mientras no se usan, regar las plantas de noche o por la mañana, utilizar electrodomésticos eficientes, reparar las fugas en grifos y tuberías. En asamblea, compartan sus respuestas y puntos de vista. Dialoguen sobre cómo la historia de Elena puede inspirar a niñas, niños y adultos para el cuidado del agua. Busquen en la biblioteca más cercana o en otras fuentes, internet o familiares, historias de distintas culturas de México, América Latina o de otro lugar del mundo que aborden el cuidado de la naturaleza y que los inviten a valorarla. Lean la que más les interese y compartan con la comunidad su opinión acerca de los textos. Aquí tenemos una historia sobre los lacandones que luchan por conservar su hogar en la selva, aquí en nuestro país. También
un breve bosquejo de cómo se respetaba y se cuidaba la naturaleza en la época prehispánica, de manera particular la cultura azteca, que concluye esta historia. Aquí tenemos una leyenda que se titula Las lágrimas del guepardo. Es una leyenda africana para niños. Termina aquí. Por último, tenemos aquí algo desafortunado que se titula Líderes indígenas asesinados por su activismo. Es decir, gente que ha luchado por la preservación de la selva, conocido como Amazonas, y que desafortunadamente, por entrar en conflicto de intereses con otras personas, han sido privadas de su vida. ¿Cómo lo haremos? Con ayuda de su maestra o maestro, identificarán un problema ambiental para contribuir a resolverlo o aminorarlo. También se organizarán y producirán una creación artística para compartirla entre ustedes y con sus familias, todo con el fin de crear conciencia sobre el problema. De manera individual, pero considerando lo dialogado con el resto de la clase, haz una narración como la de Elena. Elige una forma de expresión artística que te parezca más adecuada para representarla. Por ejemplo, danza, teatro, pintura, escultura o arte objeto. En comunidad lleguen a acuerdos sobre las formas de expresión artística que eligieron. Elegimos. El grupo podrá elegir entre las opciones mencionadas: narración, danza, teatro, pintura, escultura o arte objeto. Con el apoyo de su maestra o maestro, anoten en la tabla los acuerdos a los que lleguen. Si eligen escribir una narración, consideren algunos pasos para hacerlo. Por ejemplo, crear a los personajes, determinar qué acciones relatarás de manera cronológica o qué pasará al inicio, en el desarrollo y en el desenlace. Pueden elaborar un esquema con lo que hayan definido. También tomen en cuenta el proceso de escritura del borrador de su texto y sus revisiones hasta obtener la versión final. Una actividad puede ser crear los personajes de la narración. ¿Qué se necesita? Definir el tema, las características de los personajes y su función. Aquí, pues, anotar una fecha cualquiera, pero que sea aproximada. Otra actividad, hacer el bosquejo del inicio, desarrollo y desenlace. ¿Qué se necesita? Establecer el problema y las diferentes situaciones para solucionarlo. Anotar la fecha. Otra actividad, escribir los distintos borradores del texto. ¿Qué se necesita? Compartir el primer borrador, escuchar las opiniones de compañeros y maestro. Anotar la fecha. Otra actividad sería escribir la versión final de la narración. En este caso, se necesita atender las observaciones realizadas para escribir la versión final del texto. Anotar una fecha aproximada. Por último, compartir la narración ante la comunidad, para lo cual se necesita compartir la narración con maestros, estudiantes, padres y madres de familia. Último, anotar una fecha aproximada. Lo que necesitamos saber. Para llevar a cabo su aventura, sigan los siguientes pasos. De camino a casa o a la escuela, observen situaciones que podrían reflejar algún problema ambiental. Pongan atención a las calles, las banquetas, las áreas verdes y a lo que hace la gente. Respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Hay algún problema con la recolección de basura? En casi todos los lugares hay problemas con la basura. ¿Hay alguna fuga de agua? Puede ser que observen una tubería rota. ¿Notan contaminación del suelo, del agua o del aire? La basura contamina el suelo, así como el mar, los ríos, lagos y lagunas. El polvo y el humo de los incendios, de los automóviles y de las fábricas contaminan el aire. En comunidad de aula, dialoguen sobre lo que vieron y elijan algunos problemas que hayan identificado. Para ello, piensen en aquellos
en los que ustedes o sus familias puedan contribuir o resolver o aminorar. Podemos elegir el problema de la basura, ya que está presente en casi todos los lugares, además de que podemos ayudar a solucionarlo desde la escuela, la familia y la comunidad. Formen comunidades y definan las causas principales del problema. Registren lo que concluyeron en las 2 primeras columnas de la tabla. En una lluvia de ideas, propongan formas en las que ustedes o sus familias puedan ayudar a resolver o a aminorar el problema que eligieron. Seleccionen las que les parezcan mejores y anótenlas en la tercera columna de la tabla. Aquí tenemos el primer problema, que en este caso podría ser la contaminación por basura. Algunas de las causas son estas, las anotamos, propuestas para aminorarlo o resolverlo. Aquí están algunas de ellas. También puede ser el desperdicio del agua y algunas de las causas más relevantes y algunas propuestas para aminorarlo o resolverlo. Por último, en el otro espacio, el problema puede ser la contaminación del aire, algunas de las causas principales y las propuestas para aminorarlo o resolverlo. Con apoyo de su maestra o maestro u otra persona adulta, investiguen más sobre el problema que analizaron con el fin de corregir o enriquecer su tabla. Pueden consultar libros o artículos impresos o digitales. También pueden acudir a la biblioteca escolar o a una pública. Conversen en comunidad de aula sobre la información que encontraron y expliquen cómo podrían enriquecer los contenidos de su tabla. Agreguen los datos que crean pertinentes. Si necesitan más espacio, pueden usar su cuaderno. Nos acercamos. Una vez que hayan reflexionado sobre el problema y lo que se puede hacer para contribuir a su solución, es momento de pensar en la elaboración de su propuesta artística. Para el caso del texto narrativo, revisen la siguiente tabla. En ella se muestran los elementos que debe contener. Son 4 los elementos que hay en un texto narrativo. Primero es el marco, que se refiere al lugar y tiempo cuando suceden los hechos. Otro elemento es el narrador, que es la persona que cuenta la historia. También tenemos el tema, que es el asunto sobre el que trata la historia. Por último, los personajes, que son todos los que participan en la historia. Algunos son principales y otros son secundarios. Vuelvan a leer el cuento Elena y el agua e identifiquen los elementos anteriores. ¿Cómo es el marco? El marco de la historia es principalmente en Tlaltizapán, Morelos, y la Ciudad de México. Tlaltizapán es un pueblo en el que vivía la protagonista, es decir, Elena, cuando era pequeña, mientras que la Ciudad de México es donde se mudó con su familia después del nacimiento de su hermanita. La historia se centra en la vida de Elena y sus visitas periódicas a su abuelo en Tlaltizapán. ¿Quién es el narrador? El narrador es al mismo tiempo el personaje principal, es decir, Elena, quien cuenta su propia historia, sus experiencias, sus pensamientos y sentimientos. ¿Cuál es el tema? El tema principal del fragmento es el agua y su importancia en la vida diaria de las personas y la comunidad. Se muestra la relación que hay entre el agua y la cultura, así como las dificultades que tuvo el pueblo para tener acceso al agua a lo largo del tiempo. ¿Quiénes son y cómo son los personajes? Consideren que el pueblo puede ser un personaje. Aquí tenemos los personajes, que es Elena, abuelo de Elena, padres de Elena, hermanita de Elena y don Felipe. Aquí una breve descripción de cómo son. Busquen en diversas fuentes ejemplos de creaciones artísticas y literarias de la cultura mexicana y de otros países, en particular cuentos cortos, para que tengan una mejor idea de los elementos anteriores. Dialoguen con la comunidad de aula sobre cómo se puede definir estos elementos de modo que cada uno de ustedes
los tenga claros antes de iniciar la escritura. Tenemos un cuento conocido, que es un resumen del cuento Hansel y Gretel, la casita de chocolate. Después de leer este cuento, para que queden más claros los 4 elementos de una narración, vamos a enunciar, en este caso, el marco, que es el bosque en donde se encontraba una casita de chocolate y dulces. La historia gira en torno a lo que le sucedió a los 2 hermanos en ese lugar. El narrador es una persona que conoce todo lo que sucede en la historia. El tema, la historia trata sobre la unión, la solidaridad y la valentía de 2 hermanos para evitar la muerte en manos de una bruja. Y los personajes, los protagonistas son Hansel y Gretel y la antagonista es la bruja. También se menciona a los padres. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en comunidad, define los elementos de marco, narrador, tema y personajes para tu cuento. Para el caso de nuestro cuento, de nuestra narración, como ejemplo, el marco puede ser Tulum, Quintana Roo, una localidad de la Riviera Maya. Narrador, una persona que conoce toda la historia. El tema, la historia trata sobre la importancia del reciclaje y el trabajo en equipo para resolver un problema. Los personajes, Guadalupe, sus padres, sus tíos y su abuelo Eduardo. Esto es solo un ejemplo. Tú debes crear tu propia historia. Para escribir tu narración puedes relatar sucesos de manera cronológica, pero también puedes considerar los siguientes 3 momentos. El inicio, donde se presentan los personajes y se indica el tiempo y el lugar. El desarrollo, parte de mayor interés ya que se describe el problema de la historia. Y el desenlace, donde se resuelve el problema. Identifica en la narración de Elena la secuencia de hechos. Puede realizar una línea del tiempo. Coméntalo con una compañera o compañero. O sea, para resumir ese cuento de Elena, ponemos una línea del tiempo y vamos anotando la secuencia de sucesos. Define si vas a relatar sucesos en orden cronológico o elaborar una estructura que tenga inicio, desarrollo o cierre. Haz un esquema o una tabla donde definas qué sucederá en tu historia durante cada uno de los momentos. Preséntalo en comunidad de aula, enriquécelo con las sugerencias de tus compañeras y compañeros y corrígelo si lo consideras necesario. La estructura de nuestra narración tendrá un inicio, un desarrollo y un cierre. El inicio puede ser este. Una niña llamada Guadalupe soñaba con tener una casa propia cuando cumpliera los 18 años. Sus papás no tenían tanto dinero para comprarle una casa y eso los tenía muy tristes. Guadalupe era muy buena hija y querían de todo corazón poder ayudarla a realizar su sueño. El desarrollo tratará sobre lo siguiente. Los papás, tíos y abuelo tuvieron la idea de construir una casa con material reciclado. Se pusieron en marcha y empezaron a juntar botellas de plástico y vidrio, también cartón y hasta caños de escape. Después de unos años, Guadalupe cumplió 17 años y la mamá pensó que ya era tiempo de empezar a construir. Con todos los materiales reciclados, construyeron las paredes, las ventanas y el techo. El cierre. El día de su cumpleaños, organizaron una gran fiesta para Guadalupe. Ella no se imaginaba nada de la sorpresa que le esperaba. Le dijeron que la fiesta iba a ser en un salón, pero en realidad sería en su propia casa. Al llegar a la entrada, la sorpresa fue más grande todavía. En la puerta había un cartel que decía, bienvenida a tu propia casa, Guadalupe. Fueron tantas emociones que no pudo contener las lágrimas. Lo construimos. En comunidad inicien la composición de su propuesta artística. Sean creativos y auténticos. Utilicen la imaginación. Es posible que deban realizar bocetos o primeras versiones antes de llegar a la propuesta final. Si se trata de un escrito, recuerden que la primera versión que logren será un borrador. Con ayuda de la maestra o el maestro, revisen cómo van y qué necesitan para continuar. Pueden pedir apoyo a sus familiares. Esto puede ser un borrador. Aquí tenemos un pequeño error. Debería de ser la Riviera Maya. ¿Sí?
por si lo tomas como ejemplo, pero recuerda que lo importante es hacer tu propia narración. Desde el título, La Casita de Guadalupe, aquí tenemos la continuación, que se puede ir mejorando porque pues se trata de borradores sucesivos hasta llegar a la versión final. En el caso de la narración, una vez que tengan su primer borrador, es necesario revisar y mejorar la redacción. Utilicen mayúsculas al iniciar un párrafo u oración, así como en nombres propios. No descuiden los signos de puntuación. Empleen comas, puntos, puntos suspensivos, entre otros. Redacten la versión final del texto y acompáñenla de imágenes que la ilustren. Al tener ya la versión final, le ponemos el dibujo y así como cada parte del cuento. Es importante la imagen porque ilustra lo que se va narrando. Y tenemos hasta terminar. Tenemos el final. Reorientamos. Registren en el siguiente cuadro los avances, dificultades y acciones que tengan pendientes. Avances. Se realizaron los diferentes borradores de la narración hasta lograr la versión final. Dificultades puede ser realizar los dibujos para ilustrar la narración o buscar algunas imágenes relacionadas con la historia. ¿Qué acciones faltan por realizar? Falta compartir los productos obtenidos con toda la comunidad, por lo que hay que organizar los espacios y tiempos para ello. También podemos convertir nuestras narraciones en una obra de teatro. Charlen en comunidad de aula sobre lo que anotaron en la tabla y entre todos lleguen a acuerdos para superar las dificultades y terminar su creación. Recuerden, su producto final debe contribuir para concientizar a la comunidad de aula, sus compañeras y compañeros, maestra o maestro y familias sobre el problema que detectaron. Si elaboraron la narración, organicen un intercambio de escritos para que sus compañeras y compañeros puedan darles sugerencias para mejorarlo. Lo comunicamos. Llegó el momento de presentar su creación artística. Tomen acuerdos para presentarla considerando el tipo de propuesta que hayan elaborado. Por ejemplo, si eligieron el teatro, necesitarán hacer invitaciones para sus familias. Si eligieron la pintura o la escultura, tendrán que elaborar fichas técnicas con los datos de las obras, preparar los espacios y montarlas. Si escribieron narraciones, pueden hacer lo siguiente. Y aparecen aquí algunas sugerencias para hacer la presentación de las diferentes narraciones. Revisamos la experiencia. Dialoguen en comunidades sobre si consideran que su propuesta artística cumplió con el objetivo y cómo lo saben. Piensen cómo podrían ampliar esta aventura para llegar a la comunidad escolar o a los miembros de la comunidad donde viven. Compartan con la comunidad de aula lo que respondieron. Dialoguen con sus compañeras y compañeros sobre cómo fue su participación y desempeño en el trabajo. No olviden mencionar lo que podrían cambiar para mejorar su contribución en las siguientes aventuras de aprendizaje. Reflexionen y conversen sobre lo que sintieron, aprendieron, vivieron y cómo esta aventura los concientizó sobre el problema que identificaron e investigaron. Por último, escriban en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para definir los productos, elaborar sus creaciones artísticas y presentarlas a la comunidad de aula. Aquí tenemos algunos ejemplos de acuerdos asamblearios. No olvides suscribirte al canal, apoyarnos con like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.